Muchas gracias por asistir. Hoy iniciamos un ciclo de webinars que vamos a realizar a lo largo del mes de julio a diciembre con la colaboración del Ministerio de Consumo. En estos webinars ya os adelanto que trataremos asuntos muy importantes como el sobreendeudamiento, servicios financieros y también finanzas sostenibles. Y todo esto en el marco de la situación actual que estamos viviendo a causa del COVID. Arrancamos hoy con un tema muy importante, que son el seguro de vida en torno al sobreendeudamiento. Y para ello contamos con un colaborador de la casa, con un gran experto en la materia, Carlos Lluch. Carlos se define como un corrodezuelo de provincias, pero bueno, él ya ha sido destacado por tercer año consecutivo como uno de los mayores influencers en Twitter en el sector de los seguros. A provincias no, Carlos, vas a más. Carlos también es árbitro de consumo en las Islas Baleares y ahora mismo tiene un currículum tan extenso que ya empiezo un poco por el principio y ya voy por el final, y me omito todo lo del intermedio. Ahora mismo colabora es uno de los 8 expertos elegidos por la comunidad autónoma para participar en la edición de unas guías en torno a la situación que se está viviendo ahora mismo con el COVID. Es decir, que hoy tenemos con nosotros a un experto en la materia, tanto en la materia de seguros como experto en la materia de la situación actual en la que estamos. Y bueno, yo ya, Carlos, te doy paso para que empecemos esta magnífica webinar. Espero que os guste a todos y que participéis. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Tenemos buen audio, ¿verdad? Y gracias a todas aquellas personas pues, que han abandonado sus obligaciones y ocupaciones diarias pues, para estar un ratito con nosotros y también para enfocarse en algo a veces tan gris como es el seguro, ¿no? Entonces, o como se ve el seguro. El seguro no es gris, el seguro es muy bonito, es algo fascinante. Yo soy un gran enamorado del seguro y la gente que me conoce lo sabe, simplemente porque he podido palpar con mis manos qué es lo que ocurre cuando funciona bien. Y también, pues por mi labor de ayuda a la gente que tiene problemas con los seguros, pues sé qué ocurre cuando funciona mal. Y una de las cosas, pues que cuando Asufi me propuso el tema de hablar de seguros de vida y sobre endeudamiento, pues una de las cosas que vi con claridad pues era el que podemos ayudar a la gente pues a entender pues qué es lo que se puede hacer para hacerlo bien y qué es lo que no hay que hacer porque acaba mal. Bien. Prácticamente lo primero que os diré es que lo que importa en esta vida en relación con los seguros es el tema de los riesgos. ¿Vale? El seguro tendría que ser una consecuencia de pensar, de analizar, de ver qué es lo que hacemos con esos riesgos pues, que nos afectan en nuestra vida. Tenemos un seguro del coche pues, porque es obligatorio o lo tenemos porque nos interesa proteger a quien podamos atropellar si tenemos un mal día y proteger también nuestra economía si esa persona nos demanda, ¿no? Podemos enfocarlo de las dos maneras. Nos están obligando o lo hacemos por responsabilidad, lo hacemos por protección, ¿verdad? Entonces, yo os invitaría pues siempre a pensar que ¿para qué tengo que contratar un seguro? ¿Vale? Lo primero que tenéis que saber es que el banco no tiene ninguna capacidad legal para obligaros a contratar un seguro de vida. Esto es fundamental. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, si estamos hablando de una casa, de una hipoteca, lo primero que tenéis que tener claro es que la casa es la garantía. Incluso el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios prohíbe y considera mala práctica la imposición de garantías excesivas.
Es decir, la casa ya está respaldando la hipoteca y además en exceso, porque teóricamente, más allá del 80% del valor de tasación, el banco no debería daros, ¿verdad? Y ahí entramos ya en un tema de sobreendeudamiento, es decir, ¿qué pasa si nos pasamos de ese 80%? ¿Qué pasa si compramos una casa que supera lo que deberíamos comprar con nuestra capacidad de generar renta? Y lo que tenemos que tener claro es que siempre que nos dedicamos hoy a pagar una cosa a crédito, lo estamos pagando con renta futura, con un empleo que a lo mejor no tenemos garantizado, con unos ingresos que a lo mejor no son estables y por tanto pues tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Yo no sé si visteis el vídeo que introdujimos desde su fin para presentar este webinario de hoy, pero os hablaba de una mochila, ir de excursión y de la importancia de elegir bien lo que metemos en la mochila. En la mochila no llevamos una tele de 24 pulgadas ni de 48, ni tampoco llevamos cosas inútiles, llevamos cosas que nos vayan a servir para ese camino que vamos a emprender y con el objetivo de llegar al destino. No llevaremos la misma carga si vamos a 30 kilómetros que si vamos a hacer una excursión de media hora, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si viene alguien y nos mete muchas piedras y muy pesadas dentro de esa mochila? Pues que a lo mejor no conseguiremos llegar a nuestro objetivo y nuestra excursión se va a fastidiar. Si hablamos de una experiencia, una excursión no es un problema muy grave, pero si hablamos de algo que compromete la estabilidad y la seguridad y la tranquilidad de nuestra familia por 30 o por 35 años o por 25, pues sí que es algo que tenemos que pensar muy claramente, ¿vale? Me hacía Rosana antes una reflexión y era, ¿es necesario un seguro de vida? Pues yo os diré, depende. Por ejemplo, alguien que tenga, no sé, Amancio Ortega, ¿necesita un seguro de vida? Pues os diría no. ¿Lo necesita un mileurista? Pues os diría, si ese mileurista tiene un hijo o dos, tiene una pareja y se muere, pues les está haciendo un traje vamos, un traje en materia patrimonial a esa familia porque no solamente le van a acabar quitando la casa, sino que además va a quedar con una deuda futura que va a lastrar la economía de esa familia. Entonces, hablaba con Rosana de la conveniencia de valorar ese riesgo, de pensar qué es lo que pasaría con mi familia si me pasara a mí algo. También hay una cuestión en los seguros de vida vinculados a préstamos que la gente suele equivocarse en el sentido de decir, bueno, vamos a hacer el 50% cada uno. 50% él, 50% ella. Si es una pareja hetero o 50% él o ella, da igual. ¿Vale? Entonces, en esos modelos, ¿qué es lo que no estamos teniendo en cuenta? Los riesgos. Es decir, el coste de comunidad, si desaparece uno de la familia, no se divide por dos, sigue siendo el mismo. El coste de los colegios sigue siendo el mismo. El coste de transporte, la gasolina que le echamos al coche, no nos van a descontar el 50% porque nuestra pareja ha fallecido. ¿Vale? El coste de la compra, el que haya uno más o uno menos en la mesa, no se suele notar tanto y desde luego no es un 50%. Quiero decirte que sí, quiero decirte, consumidor, que no es correcto ese cálculo de 50-50, porque las necesidades de la familia no son 50-50. ¿Vale? Por tanto, ahí ya tenemos un problema. Otro problema habitual y que genera sobreendeudamiento cuando pasa lo que está previsto en un seguro de vida que pase, y es que fallecemos o que nos quedamos incapacitados, pues es, por ejemplo, la mala práctica que hacen algunos bancos de que, como te estoy poniendo un precio muy caro de seguro a prima única, pues voy a hacer otra cosa. Si tenías el préstamo 35 años, te calculo el seguro de vida a 15. ¿Pero qué hacen? Que no calculan, no recalculan lo que es la amortización del préstamo. Con lo cual tú tienes un seguro de vida que va con esta pendiente y tienes una hipoteca que va con esta. ¿Qué pasa si en el año 10 nos morimos? Pues que el capital pendiente de pago no es para nada el capital que está cubriendo el seguro de vida. Y ahí nuevamente pinchamos otra vez. ¿Vale? Os estoy dando pistas simplemente sobre el riesgo y que provoca problemas cuando se produce el fallecimiento, se produce la incapacidad.
Hablando de incapacidad, cuando se produce una incapacidad tenemos una diferencia importante respecto de la muerte, y es que en una muerte esa persona no la volvemos a ver y desaparece la familia y por tanto quita gastos, pero una persona incapacitada dentro de una familia no quita gastos, al revés, los añade. Es el peor momento para tener que además, con la rentita muy justa, tener que seguir pagando una hipoteca. Si además resulta pues, que éramos mileuristas, si resulta que teníamos una renta baja o que incluso cobrábamos incentivos por nuestro trabajo porque éramos vendedores o porque teníamos una parte en B, ¿vale? Pues todo eso desaparece y nos quedamos con el en torno a un 60% de la base de cotización. Es decir, los ingresos reducidos al menos al entorno de la mitad de esa persona que ha dejado no solamente de aportar, sino que además, insisto, a partir de ese punto va a ser una carga. Bien. Y otro gran error consiste en pensar que los seguros de vida son un commodity, son todos igualitos. ¿Vale? ¿Qué más da comprar este o comprar aquel? Bueno, pues no lo son. ¿Vale? Cada seguro tiene sus exclusiones. Pongo un ejemplo, el TAR, el temporal anual renovable del BBVA, que se asocia a préstamos, pues no cubre a personas que van en bicicleta. No estoy hablando de ciclistas profesionales ni de personas que van el fin de semana a correr con una bicicleta en plan deportivo. Estoy hablando de dar un paseo en bicicleta, ¿vale? O ir al trabajo en bicicleta. ¿Pueden atropellarnos? Sí. ¿Podemos caernos, como le pasó a Juan, un señor cuya esposa me consultó y se asustó con un coche que salió de una esquina y golpeó la cabeza con el bordillo, quedó ahí? Bueno, pues ese caso, por ejemplo, el BBVA no pagó el capital. ¿Por qué? Porque había esa exclusión. Bien. Por ejemplo, ese seguro no cubre a personal militar, que eso es relativamente habitual, policías, vigilantes o, por ejemplo, a personas que se dedican al sector de la construcción o al sector del transporte. Un taxista que tenga ese seguro no tiene cobertura. Es así de sencillo, ¿vale? En cambio, podría haber seguros que sí se lo cubrieran. Y ahí es donde aparece la necesidad, por una parte, de estudiar los riesgos de esa persona y, por otra parte, ofrecerle soluciones que sirvan para su caso concreto. Y eso, desgraciadamente, todos los café para todos que suelen tener las entidades financieras no resuelven el problema. ¿Y por qué os hablaba de sobreendeudamiento también vinculado a préstamos? Pues porque todas las encuestas, todas las estadísticas que se han hecho y se están haciendo recientemente, esta semana pasada, por ejemplo, se publicaban los datos de una, establecen pues, que el precio medio de los seguros de vida en banca están más o menos un 70% más caros que en el mercado libre. Lo digo porque existe esa tendencia a pensar, es que me hacen un diferencial más barato si contrato. Vale, pensad que el banco no está preparado para perder. El banco está preparado para ganar dinero y además lo saben hacer y llevan 300 años cobrándonos por mover el dinero de otros o incluso creándolo cuando no lo tienen, que es lo que se hace muchas veces en el tema de crédito. Entonces, el banco no es nuestro amigo, no nos está haciendo ningún regalo, no es Papá Noel. Lo que está haciendo es, no te lo cobro por aquí, te lo cobro por ahí. ¿Vale? Entonces, ahí aparecen dos situaciones o tres situaciones muy claras. La primera, uno, nos van a cobrar en el mercado más de lo que vale el seguro en el mercado. Os digo, de media, un 70%. Yo he identificado, por ejemplo, con préstamos de financiación de vehículos hasta el 300% más de lo que vale el seguro en el mercado libre y, por tanto, no justifica en absoluto un posible ahorro. Vamos a pagar ese dinero con creces. Segundo tema, nos vamos a encontrar con que si nos ofrecen o nos obligan a contratar, porque nadie lo pide, una prima única, es decir, pagar de una vez por adelantado el seguro de 35 años, como no tenemos 30, 40 o 25.000 euros que vale ese seguro de vida, pues nos van a obligar a financiarlo dentro del préstamo. Por tanto, vamos a estar pagando intereses sobre un precio recargado ya de entrada.
y generando un beneficio adicional para el banco, pero cargando nuestra mochila con una piedra enorme. El 70% ya era una primera piedra, el interés que vamos a pagar de por vida va a ser otra. Pero ¿qué pasa si además se dan dos situaciones posibles? La primera es que necesitemos el seguro. Por ejemplo, una muerte, ¿vale? Si nos encontramos con una persona que fallece en el año 3 o 4 o 5, me da igual, pero por ejemplo en el año 3, en un seguro a 35 años, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esa persona hubiera contratado en el mercado libre? Pues que habría pagado 3 años de seguro. ¿Cuánto le habría costado? Pues a lo mejor vamos a poner una media de 250 euros por año, pues le habría costado 750 euros esos 3 años de cobertura de seguro. ¿Qué pasa si esa persona hizo una prima única, por ejemplo, de 25.000 euros más intereses? Me voy a olvidar de los intereses para hacer fácil el cálculo, pues que simplemente ese seguro que le habría costado 750 euros en el mercado libre le está costando 25.000 euros. Toma piedra. Eso ya no es una piedra, eso ya es un canto, ¿vale? La cuarta historia es, imaginemos, por ejemplo, que queremos abandonar ese banco porque hemos encontrado otro préstamo mejor, porque ese banco no nos atiende correctamente, por el motivo que sea. Vale, pues nos vamos a encontrar, como es habitual, con que el banco no nos devuelve la prima, el precio pagado de todos los años que queden. Por ejemplo, si nos encontramos otra vez en el año 3, en un préstamo 35 años, nos tendrían que devolver 32 años futuros de prima. Además, los años más caros, porque es cuando somos más viejos. Ahora somos jovencitos, nos cobran relativamente poco por el capital, aunque debemos mucho dinero, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que no nos devuelven la prima no consumida. Si vosotros miráis vuestros contratos de seguro, que esa es otra, muchas veces no te lo dan, incumpliendo la ley, ¿vale? Pues os vais a encontrar con la desagradable sorpresa de que no os están devolviendo el dinero de los años futuros, en caso de cancelación anticipada de ese seguro, sino que lo que hacen es que os devuelven las provisiones matemáticas de balance. Y diréis, ¿y eso qué es? ¿Vale? Porque en seguros utilizamos expresiones muy, muy raras. Vale, pues es tan sencillo como decir, lo que has pagado por esos 32 años de más, menos toda la comisión que el banco ha cobrado, que suele rondar el 60% del precio del seguro. Es decir, imaginad por qué aprietan tanto. Porque si hablamos de 25.000 euros, perdón, y hablamos del 60%, imaginaros el chute de pasta que le estáis metiendo en el momento de hipotecaros. ¿Vale? Es un pastón. Vale, pues todo ese dinero futuro que el banco habría cobrado de comisión, que ha cobrado ya de entrada porque os hizo una prima única, pues simplemente se lo queda, no te lo devuelve. Y la compañía de seguros, que suele ser del mismo grupo bancario, se queda todo el gasto administrativo y todo el gasto de gestión que repercute habitualmente en el seguro, pero por los años que no vas a tener seguro. Con lo cual a mí me surge la pregunta de, ¿es lícito que nos estén cobrando por algo que no nos suministran, por algo que no nos dan como servicio? Pero bueno, los contratos están así y eso es algo que tenéis que saber. Entonces, forma de resolver eso. Mi consejo sería valorar, ser inteligentes, valorar lo que nos está proponiendo el banco en forma de seguro vinculado, que está prohibido, pero que lo hacen, valorar lo que puedo obtener yo en el mercado libre como alternativa y estudiar las diferencias de coste. Os vais a sorprender porque probablemente, con enorme probabilidad, os estéis ahorrando dinero con el préstamo recargado con un diferencial mayor. Y encima, vosotros tenéis el control, no el banco. Mira, Carlos, aquí nos están empezando sobre esta temática, antes de seguir avanzando, nos están empezando a llegar alguna pregunta. Y un espectador anónimo dice, ¿me puedo negar a la firma de la hipoteca si en el momento de estar en la notaría descubro que tengo seguros asociados? A ver, la ley española, desde el año 1992, prohíbe
al banco, porque el banco es un agente de seguros como otro cualquiera, como el que podéis encontraros en la esquinita o el que os llama al timbre para venderos una póliza de decesos, es eso, es un agente de seguros, es un agente de seguros que tiene unas obligaciones especiales que se llama OBS. Al OBS, al operador de banca seguros, como a cualquier agente o a cualquier corredor, le está prohibido imponer directamente un contrato de seguro y le está prohibido, además, contratar en nombre de su cliente sin el consentimiento expreso de este. ¿Vale? De hecho, incluso hay una cesión de datos no consentida a una compañía de seguros. Puede ser del grupo o puede no serlo. Y también hay una cesión de datos bancarios y además hay otro elemento. En un seguro de vida, en todo seguro de vida, hay unas declaraciones de salud. Es decir, yo estoy diciéndole al banco, que es el agente, para que le diga a la compañía de seguros: mi tensión arterial es esta, tomo esta medicación o no la tomo, fumo, bebo, he tenido este problema de salud, he tenido el otro. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando el banco se presenta en la notaría con un seguro que ya viene hecho de fábrica? Pues que todo eso se lo ha inventado. ¿Qué va a pasar si tenemos un siniestro y la compañía de seguros sale con: es que usted tenía y no declaró? Pues que no nos van a pagar. El sobreendeudamiento no lo tendremos durante la vida de la hipoteca, lo tendremos tras fallecimiento o tras incapacidad. ¿Vale? Y eso habrá sido simplemente por haber tragado una rueda de molino que en el momento de vernos apretados delante del notario, el banco ha apalancado ahí, ha hecho presión. ¿Por qué? Porque es el momento más sensible. Es el momento en el que nos está diciendo: ya has entregado unas arras, ya has pagado el tasador, ya estás aquí a punto de tener la casa. Ahora que te tengo entre la espada y la pared, te voy a poner ante una situación que no podrás... como decía la película El Padrino, ¿la recordáis? Decía: voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar. Es que eso es mafia pura. Y lo que se merecen, lo que pasa es que ahí entran la sensibilidad, la rabia y demás, pero queremos la casa. A veces hemos comprado ya los muebles o hemos encargado una reforma. Lo que es un momento muy sensible, pero lo que merecen es una denuncia por intento de estafa. Rosana, tienes el micro apagado. Perdón, gracias. Mira, tenemos otra pregunta que dice: hola Carlos, muchas gracias. He terminado y cancelado mi hipoteca y el banco me insiste en seguir con mi seguro de vida. ¿Realmente merece la pena? Vale, es cuestión de valorarlo. Cada caso es un mundo. La primera cuestión que tendríamos que ver es de qué tipo de seguro de vida se trata. Si es un seguro de vida de capital fijo o creciente, pues en este momento no tenemos deuda y por tanto el 100% del capital debería ir a parar a la familia. Ahí es muy importante verificar que el beneficiario no es el banco, el beneficiario del seguro de vida. Lo digo porque en algún caso he tenido que atender a gente que se había encontrado con esa situación, que había fallecido y entonces el banco se había quedado el dinero. Y decías: bueno, ¿pero cómo se puede quedar el dinero? Pues simplemente porque en el contrato está previsto que el beneficiario sea el banco. Y la ley de contrato de seguro, la 50/1980, prevé que los beneficiarios declarados en un contrato de seguro tienen derecho preferente sobre los herederos. ¿Vale? Por tanto, esas familias perdieron el dinero. El finado, el desaparecido, todos los casos que he atendido eran hombres, habían dicho que querían, era la voluntad de esa persona, que el banco se quedara la pasta. Y eso fue lo que ocurrió. Por tanto, es importantísimo verificar cuando se dan esas situaciones que el beneficiario ya no es el banco. También habría sido muy interesante durante el periodo que duraba el seguro y también la hipoteca, verificar que el banco solo era beneficiario por el dinero pendiente de pago.
no por el total del importe del seguro, que es lo que pasaba en estos casos y además, ya os digo, todos del BBVA. ¿Vale? También os digo otra cosa, también es importante ver que no se trate de un seguro de amortización, porque si es de amortización, el seguro solo cubre el capital pendiente de pago. Y aunque lo paguemos, si no hay capital pendiente de pago, no hay nada que pagar. Por tanto, pagamos seguro, pero el seguro no tiene ningún compromiso cero. ¿Vale? Por tanto, ahí sería también importante ver que no estamos pagando por un seguro que debería ser nulo de pleno derecho. Y por último, la última recomendación es seguir con el seguro del banco. Bueno, pues analizar al banco como un proveedor posible más. Entonces, ir al mercado, ver qué nos cuesta una cobertura adecuada para el riesgo que queremos cubrir y ver si el del banco sigue interesándonos. A nivel de precio es importante ver si por ejemplo estamos hablando de coches, hablamos de modelos diferentes, con prestaciones diferentes, colores diferentes y demás. Pero si hablamos de un seguro de 10.000 euros, 10.000 euros en este seguro o en aquel, van a ser 10.000 euros. No hay diferencia en el resultado final. Sí que habrá diferencia en las reglas de juego, es decir, si por ejemplo yo me dedico soy taxista y este me excluye la actividad de transportes y este me lo incluye, pues tengo que irme a este. Y haré muy mal en continuar con el seguro del banco. Si este me cobra 400 euros y este me cobra 210, pues también estaré haciendo el tonto pagando 400 por una cosa que vale 210. Por tanto, es cuestión de analizar el caso a caso de cada persona. Vale, muchas gracias, Carlos. Mira, hay otra pregunta más, y además es un tema que a ti y a mí nos gusta mucho. Y entonces, antes de lanzar la pregunta de nuestro amigo Juanjo, sí que os quería lanzar nosotros desde aquí una pregunta para que vosotros contestéis. Entonces, cuando estáis en la notaría, ¿vale? El notario, vais a firmar las escrituras de vuestra casa. Entonces, quiero que nos contéis si el notario ha estado presente en todo momento a la firma del préstamo, es decir, nunca se salió de la sala, sino que estuvo todo el rato. Otra segunda pregunta es si era consciente usted de que le habían vinculado productos, o sea, realmente se fue con toda la información a la firma de la notaría. Y luego, si le advirtieron, una tercera pregunta es si le advirtieron de la existencia de seguros vinculados. Si fuerais tan amables de ir contestando, os lo agradecería para poder analizar un poco también cada uno de las situaciones. Voy a dar un minutito para que contestéis. ¿Respondo a la pregunta de Juanjo o espero? Esperamos. Ahora mismo el 45% está contestando. Damos un minuto más, unos segundos más, y si no lo damos por válido. Juanjo, lo que viene preguntando, te lo voy a ir lanzando, ¿vale? Juanjo lo que venía preguntando es, dice, legalmente el notario debería actuar de filtro, ¿no? Estas cosas que hemos hablado tantas veces. A ver si ha contestado todo el mundo ya. Nada, se hacen los remolones, no nos quieren contestar. No quieren dar la información. Bueno, también puede ser que haya alguien que esté pendiente de hipotecarse, ¿no? 22. ¿Perdón? Bueno, y de esos 12 están en ello, es que a lo mejor no son tan rápidos. Nosotros ya como no sabíamos las respuestas. Sí, sí. Bueno, diré que hace muy poquito lancé una encuesta en Twitter y esa encuesta era ver si se les habían impuesto seguros y además condicionado la contratación de esa imposición de seguros a la concesión del préstamo.
Que a mí la palabra concesión además no me gusta. Los bancos no son hadas madrinas, no conceden deseos, son comerciantes de dinero, venden dinero, ¿vale? Entonces, es una operación mercantil. Lo digo porque a veces el vocabulario, las palabras importan. Cuando hablamos de conceder, te concedo un deseo, ¿no? Ahí como si fuera con una varita mágica, es algo que es una gracia. No, nosotros vamos a procurarle a ese banco un negocio. De la misma forma que si entramos a comprar pan, pues vale, sí, nos hacen un favor porque nos llevamos un pan debajo del brazo, pero es que le estamos dando de comer al panadero y a su familia. Entonces tendríamos que ser responsables también hacia nosotros mismos y no ver al banco como un ser divino, sino como un mercader, que es lo Mira, que es. ya me han salido los resultados de las preguntas que hemos hecho. Y entonces, a Sí. la primera pregunta, que era si el notario ha estado presente en todo momento, 11 personas sí que contestan que sí, o sea, el 73% contesta que sí, un 4% contesta que no. Luego, ¿era usted consciente que le habían No, vinculado? un 4 contestan que no, que es un 27%, es correcto, ¿no? Sí, sí, aquí pone, a mí pone un 73% sí, un 27% que no. Vale. Luego, ¿era consciente usted que le habían vinculado productos? Un 40% contesta que sí y un 60% contesta que no. Y le Vale, advirtió aquí es importante dos cositas. En la primera pregunta es que el notario debería estar presente en todos los casos o en todo el tiempo, todo el rato. porque es un fedatario, es decir, da fe de lo que ocurre ahí. Y lo que no está bien es que haya un 27% de personas que dicen que el notario no es capaz de dar fe de todo lo que pasó ahí dentro. En el segundo caso, tenemos que tener en cuenta que la venta vinculada está prohibida. Por tanto, el que tengamos un 60% donde deberíamos tener un 0%, da que pensar también, ¿no? Sí, sí, además un porcentaje elevado. Y la tercera pregunta, le advirtieron de la existencia de seguros vinculados, el 47 dice que sí y el 53 dice que no. Vale, aquí también deberíamos estar ante un 0, porque no puedo advertir lo que es ilegal. Estaríamos también en una situación de práctica prohibida. Bueno, es interesante, hombre, la muestra es muy pequeñita, no es Sí, representativa, pero bueno, lo que sí es cierto es que al menos entre los asistentes ya hay una experiencia de abuso. exactamente, exactamente. Mira, Manuel Martínez Bueno, comenta... respondo a lo de Juanjo. Ah, sí, sí, perdón. Sí, perdón, por favor, Juanjo. Entonces, el tema de legalmente debería actuar el notario de filtro. Claro, por eso digo que el notario no debería ausentarse, debería estar presente en todo momento, salvo en la sala de espera, donde es muy complicado que ahí se produzcan negocios ilícitos, pero claro, el notario debería estar presente siempre. Aquello que yo he oído decir en alguna ocasión, porque he acompañado a gente a notaría, de, bueno, y ahora yo salgo y ustedes arreglen los flecos, ¿vale? Bueno, pues eso no es admisible. Usted se queda aquí y usted da fe de todo lo que pase aquí, ¿vale? Porque usted está aquí, usted no es el notario del banco, además. Usted está aquí porque yo le voy a pagar, yo, consumidor, le voy a pagar. Por tanto, quédese usted aquí y proteja mis intereses, ¿vale? Además, yo soy la parte débil como consumidor y usted tiene que ayudarme. Este se supone que es el profesional y se supone que sabe hacer su negocio, pero yo voy en paños menores. Si no es por usted, puedo salir de aquí muy mal parado. Y realmente es que hay gente que sale mal parada. Hay otra figura de la que no se habla, que es el registrador. Y el registrador es también muy importante, porque el registrador muchas veces lo que hace es que echa para atrás escrituras. ¿Por qué? Porque incluyen cláusulas abusivas. Y aquí el registrador tiene un papel fundamental y además creo que en este sentido, y que me perdonen por favor los notarios que puedan llegar a escuchar esto, pero me parece que son más profesionales que los notarios. Y eso no es por todos los notarios, sino por aquellos notarios que hacen las cosas mal, cuya independencia de criterio, cuyas obligaciones han dejado de lado.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo, Carlos, si quieres, seguimos con las preguntas porque Sí, está sí, siendo sí. muy animado y a mí me está encantando que la gente participe. De verdad que os lo agradecemos un montón porque así se hace todo mucho más ameno. Entonces, tengo aquí una pregunta de Manuel Martínez. Gracias, Manuel. Dice, gracias Carlos por la explicación. Le comento, a mis padres les colaron una póliza de decesos. La pregunta es cómo pueden venderles un seguro de decesos con casi 90 años por un importe muy elevado cuando realmente cubre un tercio de este. Vale, aquí el problema que tenemos es que vuelvo otra vez a lo de los riesgos de antes. Simplemente es que hay una serie de obligaciones por parte del mediador de seguros y el banco es un agente y, entre otras cosas, tiene la obligación de ofrecer solo, exclusivamente, productos que sirvan para cubrir los riesgos de su cliente. ¿Vale? Desde luego, hace muy pocas semanas caía en mis manos un seguro de Segurcaixa que le habían hecho una señora ya muy mayor y en el seguro, que le cobraban 5.000 y pico euros que no tenía, le habían hecho un préstamo con aval de sus hijos para pagar el seguro, es que es una barbaridad, ¿vale? Pues ese seguro jamás llegaba a cubrir los 5.000 y pico euros que le habían cobrado. En el mejor de los casos cubría, me parece que era en torno a 4.000 y algo euros, por tanto no puede ser que un seguro ni siquiera cubra el capital que está asegurando con el precio pagado. Perdón, el precio pagado con la garantía que está asegurando. Es como si fuéramos a asegurar un coche que vale 10.000 euros y la compañía de seguros nos cobrara 15.000 del todo riesgo. Como no somos tontos, no lo compraríamos. Entonces, ¿por qué tenemos que comprar una cosa que nos está ofreciendo un banco y que no tiene por dónde cogerlo? No sé si eso llegasteis a pagarlo, pero en todo caso yo os recomendaría echarlo para atrás. Hay un seguro muy tóxico que suelen vincular las entidades financieras a los préstamos, que es el seguro de protección de pagos, que es un seguro que cubre incapacidad permanente o el paro, es decir, la pérdida parcial temporal del empleo. Yo he visto seguros de este tipo ofrecidos a funcionarios. Un funcionario no tiene ILT, no tiene incapacidad temporal, va a cobrar el 100% de su salario y tampoco tiene pérdida si se queda, no tiene paro. Es decir, ¿para qué le endosas a una persona que es funcionaria un seguro de 3.000 euros? Eso es, vamos, eso es, no sé, propio de carroñeros o de... es que no sé cómo llamarles. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Mira, tenemos una afirmación de un espectador anónimo, por lo que hemos estado antes hablando, de tras la ley 5/2019, los bancos no tenían prohibido vincular productos y efectivamente ya lo habíamos estado. Sí, lo hemos comentado. El banco no puede vincular productos. Lo que sí puede hacer son ofertas combinadas. En la ley 5/2019 aparece una cosa un poco rara que dice, bueno, salvo que el Banco de España lo autorice, pero claro, tendría que haber esa autorización previa y tendría que ser en el caso de que el banco demuestre que el producto que tiene mejora mucho las condiciones respecto de lo que hay en el mercado. Pero os puedo decir que hay, hasta la fecha, yo no he visto nada que ofrezca la banca que esté mejorando lo que puede obtenerse en el mercado. Precio, desde luego, y si aterrizamos en coberturas, tela marinera. Por ejemplo, hay un caso que es el tema de la imposición de seguros de línea directa, pues que sí, que pueden ser un poco más baratos, pero es que el seguro es que es muy corto de cobertura. Por ejemplo, responsabilidad civil solamente la tienes dentro de casa. Desde el momento en que el nene sale por la puerta de casa, deja de tener cobertura si rompe algo en una tienda, que es un ejemplo que se pone muy frecuentemente. O si, por ejemplo, tenemos una fuga de agua procedente de la comunidad, no tenemos cobertura dentro de nuestra casa.
Y si tenemos un chaletito, pues todas las tuberías que vayan enterradas, por ejemplo, la piscina, o aquellas que vayan por debajo del forjado de la casa, no tienen cobertura. Y si perdemos el contenido de nuestra casa, tenemos que perder al menos el 85% para que nos paguen €1. ¿Vale? Entonces, Hay que tener cuidado. eso no es para todo el mundo. Puede servir para cierto perfil de cliente, pero no para todo el mundo. Dice Fermín Rodríguez, si es posible y a grosso modo, ¿cómo se harían las cuentas para evaluar si merece la pena el cambio de mediador y póliza frente a las ventajas del banco por contratar el producto que nos presentan? Vale, el banco teóricamente os he dicho o legalmente es un agente de seguros. Como agente de seguros viene obligado pues, a un trabajo previo de identificación de riesgos, de propuesta de algo que funcione para nuestros riesgos, para lo nuestro, no un producto genérico que sirve teóricamente para todo el mundo, sino para lo nuestro. Y luego tiene la obligación, si contratamos con él, de asistirnos, de ayudarnos durante toda la vida del seguro. Vale. La primera parte normalmente no se cumple, es decir, no se analizan los riesgos, no se nos pide qué es lo que tenemos dentro de casa, sino que incluso nos dicen, por tantos metros cuadrados te meto tal capital de contenido. Y tú dices, a ver, mi casa es como la del vecino de arriba, pero lo que tengo yo dentro no es necesariamente lo mismo que tiene el vecino de arriba. Entonces, ¿cómo estás haciendo esas cuentas? O sea, van a lo fácil, pero no a lo que nos interesa. Segundo tema de precio, os he dicho, promedio 70% más caro en banco que en mercado. Por tanto, ahí hay que ver si ese gap nos compensa el ahorro en diferencial o no. ¿Vale? Tercer punto, si estamos contratando un seguro de vida y no nos ofrecen una prima única, si nos ofrecen una prima única es muy fácil. Es una hostia, hablando claro, de entrada de 20.000 o de 15.000 o de 50.000 euros, más luego aparte todos los intereses que vamos a pagar durante 35 años sobre eso. Es decir, prácticamente el doble. Por tanto, un seguro de 25.000 nos va a acabar costando 50.000. Comparad eso con el mercado libre. Tiene tela. Claro. Pero si esa prima temporal y firmamos una cláusula de cesión de derechos, estamos nombrando tomador del seguro al banco. A partir de ahí, nosotros no tendremos ya ningún control de por vida sobre ese seguro. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Pues que no podremos anularlo, no podremos cambiar el capital, no podremos cambiar el beneficiario, no podremos hacer nada, ninguno de los derechos que corresponden al tomador del seguro. ¿Por qué? Porque de entrada le hemos dado esos derechos al banco hasta que él quiera renunciar a dichos derechos. Y no tenemos nada con que obligarle a hacerlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si amortizo capital? Amortizo 12.000 euros y entonces mi hipoteca baja. Si el banco no quiere, no modifica el seguro. Sigo pagando por un dinero que ya no debo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me separo, me divorcio y el banco quiere seguir teniendo vinculado al anterior? Pues no puedo controlarlo, ni tampoco mi expareja puede controlar ese tema. Es que es muy heavy. Es decir, le hemos cedido el control remoto de nuestra vida financiera al banco en materia de seguros. Pero además de eso, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una situación en la que queremos cancelar ese seguro? Porque cancelamos también la hipoteca. Es que si le hemos cedido los derechos, el banco puede negarse a cerrar ese seguro. Y puede negarse incluso pues, a cambiar de beneficiario y seguir él como beneficiario para que yo, cuando me muera, pues le deje 150.000 euros al banco. Qué gracia, ¿no? Sí, sí. Esto era la siguiente pregunta que decía Fermín. Dice, por otro lado, estos seguros de vida ligados a la hipoteca necesariamente tienen que ser el banco beneficiario del mismo. Es que la palabra beneficiario es absoluta. Es simplemente todo hacia. Lo que deberíamos ser capaces, si acaso, es hacer una declaración de beneficiario
con limitaciones, ¿vale? Por ejemplo, si yo quedo inválido, lo inteligente es que yo siga siendo capaz de pagar la hipoteca. Lo lógico sería que a mí, persona, me llegue el capital o me llegue la renta que me permita seguir pagando la hipoteca. Lo que no es razonable es que ese dinero se lo quede el banco, porque a lo mejor eso me impide a mí continuar con una cierta calidad de vida, ¿vale? Si, por ejemplo, yo tengo asegurados 150.000 euros, yo esos 150.000 euros los puedo recibir, los puedo administrar, puedo seguir pagando, por ejemplo, el cole de los nenes, puedo seguir pagando la financiación del coche, que además necesitaré que sea automático y adaptado, puedo adaptar la bañera de mi casa, la cama, puedo poner un sistema de poleas o de grúa para moverme, puedo comprar una silla para mover, una silla con motor eléctrico, es que no quería decir silla eléctrica, para poderme mover por ahí, ¿vale? Y toda una serie de cosas. Pero si el dinero se lo queda al banco, todo eso desaparece. Vale, me quedará una parte o toda la hipoteca pagada, pero me quedo sin recursos. ¿Vale? Cuando de la otra forma podría tener los recursos y podría seguir pagando la hipoteca. Yo os lo digo en serio, esto es cuestión de planificar. Y la planificación, si no sabemos hacerla, necesitamos a alguien que nos ayude. De la misma forma que si queremos hacer un testamento bien hecho, pues a lo mejor necesitamos el apoyo de un abogado. ¿Habrá que pagarle? Sí, pero nos va a ayudar y tendremos un resultado diferente que si hacemos las cosas tocando de oído sin saber tocar. ¿Vale? Entonces, yo os recomendaría, si el banco no tiene personal adecuado, ¿vale? Pues os recomendaría pues, ir a un corredor, ir a un agente de seguros que tenga una cierta reputación y al menos que os ayude al diseño. Que luego el banco os obliga a contratar los productos que a vosotros os interesa. El agente no podrá porque la ley se lo prohíbe, pero el corredor, por ejemplo, os puede cobrar unos honorarios para el diseño de ese plan, ¿vale? Simplemente está capacitado para hacerlo, puede diseñar qué es lo que necesitáis y demás, y a veces es que las diferencias son enormes, son enormes. El mercado está ahí. Yo esto se lo digo a muchísimos asociados que vienen a su fin y todas estas preguntas pues nos lo hacen, ¿no? Nos hacen, sobre todo cuando están un poco enfadados con su entidad bancaria porque les cobran las comisiones o porque les metieron una cláusula suelo, entonces se enfadan y nos dicen, pues les queremos quitar todos los productos. Entonces nosotros le decimos, bueno, el mercado está ahí, entonces uno sí que se tiene que informar, infórmate bien, vete a los profesionales y que te asesoren y miras en las escrituras más o menos si te sale rentable, si no te sale rentable, pero desde luego hacerlo todo con un conocimiento y también es lo que tú decías al principio, es ir eligiendo las piedras que tú quieres. Y ahora mismo en la situación en la que estamos, con la que nos está cayendo encima, sí que es verdad que antes de que llegue el invierno deberíamos de hacernos un poco de cigarras, ¿no? Bueno, no de cigarras, no, de hormiguitas. De No hormiguitas. fritas. De cigarras no. De cigarras. Bueno, un poco de música de vez en cuando también va bien, pero bueno. Hay una cosita que me parece interesante, además, antes hablábamos de piedras, ¿verdad? 1 kilo de piedra y 1 kilo de arroz, pues pesa lo mismo, ¿vale? Y si lo tienes que llevar en la mochila, al final te cansas igual, ¿vale? La diferencia está en que no te vas a comer la piedra y el otro sí, te lo puedes comer. La diferencia también está en que de una piedra no va a comer nadie y de arroz 1 kilo de arroz puede comer una buena familia. O puede comer uno varios días. Por ejemplo, en este momento estamos viviendo el tema del COVID. Bueno, pues hay seguros que tienen exclusión de pandemias y de epidemias y hay seguros que no tienen esa exclusión.
por favor, olvidaos de eso de que da igual cuál coja porque todos son lo mismo, todos son iguales, y eso no es verdad. Eso no es verdad. No, ¿Vale? no. Por tanto, en algún caso podemos estar pagando 15.000 más intereses por una piedra y en otros casos pagar mucho menos por algo que realmente sea arroz y Exacto. nos dé de comer. Exacto. Entonces, bueno, tengo otra pregunta más. Yo la única reflexión que quería era que elijamos bien y que el mercado y los profesionales están a nuestro alcance. O sea, realmente hay muchos... Hay una cosa, Rosana, que aprovecho para hacer una reflexión. Sí, sí. Cuando alguien tiene algo bueno y lo sabe manejar, no necesita imponerlo. Yo esta me la anoto. Cuando alguien recurre a métodos mafiosos es porque o no sabe hacer las cosas o está ofreciendo un precio que está fuera por completo de mercado o porque lo que tiene es muy malo y no se lo comprarían de otra manera. Entonces, yo os lo digo porque la inteligencia debería saltarnos alarmas cuando alguien nos intenta imponer algo. Algo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no puedo comprarlo libremente o por qué no se lo compraría yo a este pollo y me veo forzado a hacerlo? Y pensar que si estamos haciendo esto a cambio de, pues ese a cambio de a veces puede ser ilusorio. ¿Vale? Una Correcto. reflexión tonta, pero Yo esta me la apunto para gracias, gracias. a nuestros socios de Asufin y todo aquel que venga a la asociación, cuando venga con estas preguntas, pues se lo explicaremos. Mira, tengo una última pregunta que dice que, bueno, de repente, Penúltima. penúltima, Fermín se ha animado, me alegro muchísimo, Fermín, estoy encantada con tus preguntas. Mira, tengo un espectador anónimo que dice, ¿puedo elegir yo el notario con el que quiero formalizar la firma? Cuando firmé mi hipoteca fuimos al notario que nos indicaron. Gracias, Carlos. Rosana, muy interesante. Gracias a ti. Vale. El notario es de libre elección. Eso del notario del banco tenemos que acabar con eso. ¿Vale? Además, insisto en el tema, es un profesional que tiene que asesorarnos porque somos la parte débil del contrato. Nos tiene que dar garantías de que estamos haciendo las cositas bien, ¿vale? Y de que no nos estamos metiendo por 35 años en la boca del lobo. Es que pensadlo, por favor. No es lo mismo comprar un paquete de cacahuetes que si están caducados y nos amargan, los tiramos, ¿qué hemos perdido? Nada. ¿Vale? Eso igual nos amargan un ratito el sabor, pero ya está. Pero es que estamos haciendo un negocio a 30, 35 años y si ya de entrada nos encontramos que estamos negociando con mafiosos, pensad que vamos a estar 30, 35 años con mafiosos. Y si estamos yendo al aliado al que recibe la cesta de Navidad del banco, ¿vale? Por los favores prestados durante todo un año, ¿vale? Pues no me parece que eso sea el instrumento que necesita el consumidor. Creo que el consumidor necesita eso, soporte de personas que trabajen para él. Vale, evidentemente no tiene que hacer chanchullo, no tiene que afectar al otro, tiene que ser ecuánime, ¿no? Pero tiene que reequilibrar la cosa y aportarnos ese conocimiento que los ciudadanos, que los paisanos, ¿vale? No tenemos. Reequilibrar. Ese creo que sería el mensaje. Y si no tenemos a otro que sea independiente, lo veo muy complicado, que reequilibre una mierda. Mira, Fermín Rodríguez nos dice, ¿es necesario que en estos seguros de vida ligados a la hipoteca el banco sea una parte del contrato? ¿No basta con asegurar que el deudor disponga de capital en caso de fallecimiento? Vale. Los contratos bancarios de seguros de vida a veces se instrumentan a través de seguros colectivos. Entonces veréis que el tomador del seguro es el banco.
Luego dice asegurado, fulanito de tal, fulanita de tal, y luego dice cómo se va a pagar. Y entonces, pues ahí aparece nuestra cuenta. Es decir, el que paga el seguro soy yo. Vale. Entonces, la Dirección General de Seguros tiene un criterio, porque esto ha traído mucha cola, porque claro, el tomador del seguro es el que tiene los derechos del contrato, ¿vale? Y es el que manda. Esto en latín se dice el dominus negoti, el señor del contrato. Entonces, ¿quién es el señor del contrato? En este caso, en el que el banco es el tomador del seguro. Bueno, pues la Dirección General de Seguros tiene una resolución que dice el que lo paga. Así de sencillo. Entonces, ¿quién paga eso? ¿Yo? Pues yo soy el dueño. El otro es un abridor de un seguro. También hay otra cosa que se llaman seguros, se llaman colectivos impropios, que es cuando alguien abre un colectivo generando un conflicto de interés. ¿Vale? ¿Qué es un conflicto de interés? Pues cuando yo estoy haciendo un negocio en el que estoy obteniendo algo que no debería estar obteniendo. Entonces, teóricamente un seguro colectivo debería servir para abaratar los gastos de gestión. Lo que no puede ocurrir es que un seguro colectivo sea más caro que el seguro equivalente en el mercado libre, porque entonces la cosa está pervertida. Lo que está ocurriendo es que el banco tiene un ahorro de costes de gestión, su compañía de seguros filial también, porque está gestionando todo, y en cambio a mí me está cobrando más de lo que me costaría en el mercado libre. Perdón. Entonces lo que están ustedes haciendo es aquí el negocio de la hostia. Me están cobrando a mí más y ustedes están reduciendo sus costes internos, con lo cual todavía ganan más margen. Pero ese no es el objetivo de un seguro colectivo. Y encima me están dando unas condiciones que no están adaptadas a mis necesidades, sino que me están dando unas, como en todo colectivo, el café para todos. Si nos metemos todos en un autobús que va a Zamora, ¿a dónde acabaremos todos? En Zamora. ¿Vale? Entonces, la cuestión es así de sencilla. No tiene ningún encaje técnico ni tampoco racional que nos endosen un seguro colectivo más caro y desde luego que eso pudiera suponer en algún momento una pérdida de derechos sería infumable, terrible, Pues pero se da. yo, bueno, desde aquí, para ir ya cerrando, a modo de conclusiones, sí que podría decir que hay que estudiarse, hay que estudiar también lo que tenemos contratado. Muchas veces no sabemos ni lo que tenemos. Sí, sí. Sí, dos cositas antes de que se me vaya a la cabeza y que son muy importantes. La primera, en todo seguro de vida, el artículo, salvo que haya inversión de por medio, es decir, por ejemplo, estoy en un unit linked o en una renta vitalicia que las desaconsejo absolutamente, ¿vale? No serviría, pero por ejemplo, en un seguro de vida a riesgo, muerte, invalidez, todo esto sí, ¿vale? Hay un articulito de la ley de 50/1980 que es el 83.1a. Con ese articulito, citando ese artículo, con un burofax dirigido a la compañía de seguros, dentro de los 30 días siguientes a la formalización del seguro, la compañía de seguros nos tiene que dar de baja sí o sí el seguro, aunque sea a prima única de 30.000 euros y por 35 años. Da igual. Entonces, ese seguro le podemos meter la marcha atrás. El día 31 ya no. ¿Vale? Por tanto, dentro de los primeros 30 días. Eso es importantísimo. Segundo tema, la ley de contrato de seguros obliga a la compañía de seguros y el Real Decreto 3/2020, que regula la distribución de seguros, obliga al banco como agente a entregar una copia en el acto del seguro, con todas sus condiciones, con el librito en el que están todas la letra pequeña que decimos, ¿verdad? Coloquialmente. Entonces, es una muy mala práctica que haya mucha gente que lleva 7, 10, 15 años de hipoteca, un mes y todavía no tiene su contrato. Esas dos cosas quería decir. Simplemente porque es imposible valorar, medir, saber si eso es adecuado o no, si ni siquiera tenemos el contrato. Pues
Otra cosa más a aportar, punto número 1, recopilemos la documentación que tenemos de los productos contratados. Hay que revisar bien lo que tenemos contratado para que nos haga elegir las piedras que vamos a meter en nuestra mochila a partir de ahora, que se avecinan unos tiempos un poco difíciles y complicados para la mayoría de nosotros. También indicaros que tanto Carlos, que como ya os decía sí, ahora, espera, tanto que es como es de la casa o aquí en Asufin nos podéis mandar todas las consultas que queráis y os ayudaremos. Y una última pregunta de Juanjo, que es que si las aseguradoras, sabiendo todo esto, no deberían hacer algo al respecto. Carlos. Mira, en este momento hay una patronal que se llama UNESPA, una asociación de aseguradoras. Aproximadamente el 60 y pico % del capital representado dentro de esa asociación está en manos de compañías de seguros que o son bancarias, es decir, son filiales de bancos, o son sociedades de seguros que tienen acuerdos de distribución con bancos. El seguro de vida, para que os hagáis una idea, aproximadamente el 74% lo está comercializando en España banca. No por interés del cliente, no por decisión del cliente, sino simplemente porque el banco lo impone. Hay una parte de ese negocio que podría ir al mercado libre si no hubiera esa imposición. Pero esa es la realidad. Las aseguradoras, sabiendo todo esto, porque lo saben, ¿por qué no hacen nada? Porque están ganando una pasta increíble con esto. Pensad que si ese seguro lo vendo yo y cuesta 400 y lo vende otra empresa, otro distribuidor y lo vende por 1950, y os hablo de un caso real, pues se están hinchando por el interés de Londres. Sí. Así de duro. Sí. Ayudadnos con vuestras denuncias. Hay un canal abierto en la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia para denunciar, por ejemplo, prácticas abusivas en tiempo de COVID. Por ejemplo, si habéis hecho préstamos ICO, una hipoteca y os han obligado a contratar en este periodo y tal, presentad denuncia porque eso se va a tratar. Pero, por ejemplo, la Dirección General de Seguros yo creo que mira para otro lado. El Banco de España no es que mire para el otro lado, es que anda con una ceguera permanente desde hace décadas y hacéis bien, por ejemplo, si estáis en organizaciones de consumidores, porque es la única forma de acabar con estos chicos malos. Claro, nosotros desde Asufin lo que hacemos es que muchas veces, una vez que se produce que un número de afectados constantemente viene con un tipo de contrato, se analiza y se ve que tiene unas cláusulas abusivas y que esto se repite, nosotros lo que hacemos es interponer nuestras demandas de acción de cesación, unas demandas colectivas de acción de cesación donde lo que se consigue o intentamos conseguir, aunque nos lo ponen difícil, es que esa determinada cláusula que se repite en muchísimos contratos se retire del mercado. Por ejemplo, las últimas que hemos interpuesto han sido demandas de acción de cesación de tarjetas revolving, donde se analizaron cada una de las cláusulas de esos contratos y se han señalado que un determinado número de cláusulas tienen que ser expulsadas y se tienen que dejar de comercializar. Entonces, sí que es verdad que con vuestros contratos de seguros también nos ayudaríais a intentar localizar esas cláusulas, porque nosotros aquí la información no la tenemos, o sea, nosotros podemos saber que hay unas determinadas malas prácticas, pero claro, lo que necesitamos es identificar esas cláusulas para ponerlas ante una demanda. Entonces, bueno, si no tenéis ninguna duda más, Carlos, ¿alguna última reflexión? Gemma Aguilar está haciendo una pregunta. Sí. Que no queréis que nos vayamos. Mira. Sí, sí.
Lees la pregunta de Gemma. Sí, dice, hola Yuk, muchas gracias por todas tus aclaraciones. Ahora por el tema COVID, los seguros de decesos no han dado servicio completo o normal a los asegurados. ¿Cómo reclamar estos servicios no prestados? Esto yo me lo sé, ¿eh? ¿Qué está pasando? Sí. Aquí hay varias cuestiones. La primera es que lo que hay que analizar es, a ver, yo soy bastante crítico con la industria aseguradora y también por ejemplo, con la banca y con otra gente que cuando hace malas cosas, pero a veces las hace bien o las hace no bien, sino excepcionalmente bien, ¿vale? Pero comunica muy mal. ¿Qué está pasando con los seguros de decesos en entorno COVID? Y esto lo hemos visto, por ejemplo, especialmente en Madrid, donde ha habido enterramientos fuera de la comunidad autónoma, ha habido enterramientos temporales hasta que se pudiera hacer el traslado, por ejemplo, a la sepultura de la familia. Y ha habido tratamientos pues, que han requerido de una seguridad, de unos niveles de seguridad pues distintos. Ha habido, por ejemplo, que alojar, por ejemplo, cuerpos en palacios de hielo. Ha habido historias muy curiosas, ¿no? Y aparte nos hemos encontrado con otra historia, y es que así como, por ejemplo, os he dicho que había contratos de seguro de vida que tienen exclusión de COVID o de pandemia, de COVID no, de pandemias y epidemias, también de seguros de asistencia en viaje, también de seguros de baja laboral. Vale. Pues resulta que en seguros de decesos también los hay. ¿Vale? Y os puedo contar de varias compañías de seguros con las que yo sé que no podríamos haber contado con cobertura y resulta que lo que han hecho ha sido enterrar a esa persona o darle el servicio como si hubiera tenido esa cobertura, es decir, como si no hubiera habido exclusión COVID. La cuestión está en que la compañía de seguros, cuando te pone una exclusión, cuando te dice yo no te voy a dar esto, tampoco te cobra por ello. ¿Qué pasa cuando ha prestado ese servicio y no había cobrado por ello? ¿Vale? Pues por una parte está yendo contra sus recursos, contra sus reservas, porque está pagando una cosa que no debería pagar, porque si sacara el contrato diría, mira, esto está excluido y por tanto apáñatelas como puedas, pero yo a tu familiar no lo voy a enterrar. ¿Vale? No han hecho eso. Lo que han hecho ha sido enterrar a esa persona o incinerarla. ¿Vale? Y en este sentido, las aseguradoras, así como yo me suelo quejar de lo mal que funcionan en algunos casos, en este caso sí tengo que decir que han tenido una respuesta responsable socialmente. Es decir, han estado cubriendo a aquel que no se le tenía que cubrir. Nadie ha recibido un escrito de no te voy a cubrir el enterramiento o la incineración de tu familiar. ¿Vale? Y en este sentido, pues, lo dicho, se han portado mejor o se han portado excepcionalmente bien porque han cubierto una cosa que no tenían que cubrir. ¿Vale? Segunda cuestión. ¿Y qué pasa con, vale, teníamos un enterramiento en el que estaba previsto una misa, estaba prevista una caja con crucifijo, 2 coronas, no sé cuántas esquelas, y, no sé, y resulta que no ha habido velatorio, por ejemplo. No ha habido coronas. Coronavirus sí, pero corona no. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Pues que en ese supuesto cabe pensar muy bien, pues esta gente se ha ahorrado una pasta que ahora me tendría que devolver. Puede que sí y puede que no. Para empezar, si estamos en el caso de que teníamos una exclusión, está claro que no nos tienen que devolver nada, porque lo que han hecho ha sido poner dinero donde no deberían haberlo puesto. ¿Estamos de acuerdo? Segunda situación es, muy bien, pero el tema de gestionar un cadáver y gestionar un entierro en el contexto COVID, ¿estamos seguros de que es más barato que hacerlo a la antigua usanza con sus coronas y su velatorio? ¿O simplemente es que la compañía de seguro no nos está diciendo y ahora me tienes que pagar tanto dinero que falta porque la gestión
ha sido horrorosa, transporte sanitario, con las medidas de precaución, los EPIs que he tenido que aportar a mi personal, los sistemas de cuarentena y demás que hemos tenido que adoptar. Es decir, ¿realmente estamos seguros de que la compañía de seguros se está beneficiando económicamente de no haber puesto un velatorio? ¿O simplemente es que no se está comunicando correctamente que a lo mejor los gastos se han disparado y no nos los están repercutiendo? ¿Vale? Quiero decir, yo no tengo todos los datos y además caso a caso habría que verlo, porque puede que haya casos en los que no se ha dado esa situación. Pero en algunos casos lo que sí puedo decir es que la compañía de seguros ha excedido el gasto que tenía comprometido en su póliza. Y no estoy intentando defenderlas, ¿eh? Estoy intentando aclarar algo que ellas no están diciendo. Es que me extraña mucho que no lo hagan, porque creo que deberían estar haciéndolo, deberían estar comunicando lo buenas que han sido en este momento. Yo creo que esto nos daría para debate, sí que podría, y además sabiendo realmente todas estas premisas que tú pones, si es así como se ha realizado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero claro, es tanta la casuística de cada uno pero sí que deberíamos de hacer un estudio, para poner de manifiesto si realmente es así, porque efectivamente las aseguradoras no están diciendo, las aseguradoras de CESOS no están diciendo ni sí ni no, ni todo lo contrario. Entonces, porque si ellos salieran y dijeran, mire, que no nos reclamen, porque es que nosotros todo esto lo hemos asumido y no había necesidad, en sus contratos esto no viene, pero habrá que No, verlo. ahí, por ejemplo, tienes una de las explicaciones de por qué soy uno de los 10 influencers del seguro y es porque casi nadie, porque comunicamos muy mal. Entonces, claro, alguien que abre la boca y ya enseguida sale, ¡pac! Pero no, tampoco eso está justificado y de una forma que además sirviera para orientar a la ciudadanía. Bueno, pues dicho todo esto, ya son las 2:20, creo que es la hora de irnos a comer. Se nos ha hecho cortito, la verdad, con Carlos da gusto porque no dejamos de aprender y cada día aprendemos más. Y bueno, muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. No será la primera ni la última de este ciclo de webinars que vamos a hacer. Muchísimas gracias a todos los asistentes por estar aquí con nosotros. Ya os iremos informando de las siguientes webinars que vamos a hacer, en el sentido de, sobre todo, ver un poco consejos, metodologías sobre endeudamiento, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Entonces, sí que os aconsejo que nos sigáis a través de nuestra web, Facebook, Twitter. También existe la posibilidad de que os hagáis socios simpatizantes, recibís nuestro boletín semanal para conocernos un poco más. Y bueno, por último, pues dar las gracias al Ministerio de Consumo por colaborar con nosotros en estas webinars. Os veo en la siguiente. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muy buenas tardes.